Bienvenidos una vez más a tu programa. Este programa es algo que para la historia de testimonio, de experiencias vividas, algo que puede marcar tu corazón y transformar tu historia. En este día no vengo solo, vengo con un invitado especial, un amigo, un hermano, un ministro del Señor, ministro de la palabra. Bienvenido a esta cabina, nuestro hermano evangelista y profeta Robert Araujo, por aquí. Mi hermano, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo has estado? Todo bien, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, contento de poder estar aquí, adorando y glorificando el nombre de Dios, y así a compartir la palabra de Dios con cada uno de los que puedan escuchar esta transmisión en este día. Amén, amén, amén. Araujo, tenía un poco de tiempo que no nos veíamos, de verdad que es inmenso placer, sabes que somos hermanos, creo que hasta de sangre. Sí, pero más que todo eso quisiera saber de dónde vienes, Araujo, dónde naces, todo eso. Bien, yo nací en el Caliche de Cristo Rey, luego nos mudamos para la esquina del mercado en Villa Agrícola. Luego de eso nos mudamos para acá, para el Mamey de Villamella, y estamos aquí hablando de la palabra, ¿verdad? Hablando de la palabra. Bien, bien. Araujo, cuéntame tu infancia, tu conocimiento de la palabra, cuando entras al evangelio, cómo conoces lo que es estos caminos. Cuéntame. Mira, cuando nosotros vivíamos ahí en Villa Agrícola, un barrio muy conocido por el tigueraje, el bandidaje, y desde niño yo iba mirando estas cosas y se iba formando cierta agresividad y cierta tendencia a los problemas. A la edad de 9 años, mi madre nota que ya mi conducta no es de un niño normal. Entonces decide que nos mudemos para Villamella sin puertas, sin ventanas, en una casa en construcción que estaban construyendo. Wow. Nos mudamos así porque ella entendía que si seguíamos viviendo allá, quizá hoy yo no estuviera aquí, porque ya el temperamento que tenía no era sencillo, no era fácil de manejar. Me gustaban mucho los problemas y siempre estaba involucrado en problemas. Estaba creciendo con un temperamento medio fuerte. ¿A qué se produjo eso? ¿Alguna juntiña con alguien especial? El ambiente, sabes que lo que se vive en tu entorno, eso te impacta, sea de manera positiva o de manera negativa. Lamentablemente, en ese entonces lo que se vivía allá era la droga, el problema, el bandidaje, y eso era lo que uno creció, lo que estábamos viendo, eso era lo que uno veía, y poco a poco eso era lo que nos estaba influenciando. Gracias a la misericordia de Dios, que Dios intervino y mami tomó la decisión de que nos mudemos para Villamella. Ok. Entonces, ya cuando tú conoces de Cristo, ya estamos hablando que es en Villamella, sí. Específicamente. ¿Cómo fue ese resultado? Mira, aquí Villamella es muy conocida porque en su principio habitaba mucho la brujería. ¿Cómo? Cuando nosotros llegamos, ahí en el sector había una sola iglesia que es a la que yo pertenezco, la Iglesia Pentecostal Liberación para las Almas, mi pastor Ramón Núñez. Amén. La iglesia en crecimiento. Y en este ambiente de droga, brujería, santería, fietepalo y esa cultura, cada día yo veía que siempre en los cultos, cuando mi pastor sacaba la bocina y comenzaba el culto, algo sobrenatural pasaba. Siempre había una manifestación extraña en el barrio y a la medianoche iban a buscar al pastor para que vaya a orar por una persona o algo que estaba pasando. Esto comenzó a crear cierta curiosidad en mí del por qué pasaba esto. Okay. Entonces, con 10 años, recuerdo que empiezo a visitar la iglesia. Era el único lugar que mi madre me permitía ir. No me dejaba salir a ningún otro lado sin permiso, solamente a la iglesia. Comienzo a ver las cosas que pasan, las enseñanzas que da mi pastor, cómo mi pastor le hablaba a todos los jóvenes en ese momento sobre la importancia del Espíritu Santo, la importancia de la oración, lo que es el temor a Dios y un evangelio de poder. Amén. Ok, estas fueron realmente ya la parte donde tú empiezas ya a emprender lo que es el camino de la voluntad de Dios. Amén.
Entonces, tú, o sea, cuando pequeño viviste alguna experiencia, no sé, intrafamiliar, de maltrato, o te criaste sin tu papá, o algo pasó contigo que te entregaste mucho más rápido el evangelio, porque tú sabes que la mayoría de los jóvenes tienen alguna experiencia negativa de cualquier tipo de tema, y cuando escuchan alguna palabra de parte de Dios como que le llega más rápido al corazón porque pasó o está pasando por alguna situación X. ¿Tú pasaste por algo similar? No, en mi caso no fue así. En mi caso siempre tuve a mi padre. Siempre, mi padre y mi madre siempre han estado presentes en mi vida. Aunque no vivo con ellos, vivo con mis abuelos desde niño. ¿Por qué? Bueno, razones a que con mi abuela tenía más recursos, y me crié allá. Okay. Pero siempre he tenido a mi padre cerca, a mi madre cerca. Tenemos una muy buena relación, gracias a la misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa? Mi familia, de parte de madre, de padre, la mayoría pertenecen a la familia de la fe. La mayoría son cristianos. Entonces, entre la familia siempre ha estado, ese mover de acercarnos a Dios, de buscar a Dios, siempre ha sido la enseñanza que mi abuela me ha dado. Y eso fue marcando. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de mí. Amén. Eso fue lo que pasó en ese punto. Amén. Aquí estamos viendo una parte de la historia. Tú dices que al principio, cuando te mudaste aquí, abundaba lo que era la hechicería, la brujería y cosas semejantes. Tú sabes que independientemente de que nosotros no seamos parte del vecino país, arrastramos algunas cosas, porque tú sabes que hay gente que viene de allá, trae esa cultura, y otros de aquí entonces la adoptan y empieza entonces a propagarse lo que es esta manera de cómo comunicarse con algunos seres que uno desconoce. Hubo una parte en Haití de un problema que pasó en un año que no recuerdo, sí, caía 12 de enero y había un terremoto terrible. Pasó algo similar ahora. Explícame cómo se enlaza o cómo la gente se inclina tanto a esa parte, sabiendo que pueden tener efectos secundarios como lo está teniendo Haití, y explica también cómo puede Haití salir de esa situación. Mira, para nadie es un secreto que la cultura, la raza haitiana procede de los africanos, muchos africanos que emigraron de esa parte de África hacia esta parte del norte de la isla, la República Dominicana. ¿Qué pasa? Esta es la enseñanza que ellos tienen. Ellos siempre han tenido esa tendencia a querer conectarse con un mundo que no conocemos, o que en ese entonces no se conocía, que es el mundo espiritual. Siempre quieren buscar conectar a las personas con sus seres ya fallecidos, que es una práctica antibíblica. Es una práctica antibíblica, porque ya la Biblia dice que después de que una persona muere, no hay paso ni para este mundo, ni de este mundo para allá. O sea, cuando ellos hacen eso, lo que hacen es que invocan espíritus inmundos, o sea, demonios. Los demonios suben en una manifestación y le dan la palabra que ellos quieren escuchar. Perfecto. Los dominicanos tenemos por tendencia, lamentablemente, a querer adaptar culturas extranjeras, y eso entonces comienza a golpear Villamella. Muchos dominicanos comenzaron a visitar casas de consulta, o sea, brujos, centros de brujería. Comenzaron a visitar y a hacer ciertas preguntas, y eso comenzó a expandirse a tal punto que entonces Villamella se pone como una cuna de la brujería en esta zona. Gloria al nombre de Dios. Comienzan a salir lo que son las fiestas, los demonios, la fiesta de palo. Recuerdo que por donde yo vivo había una muy famosa llamada La Novena, donde hacían 9 días de fiesta consecutivos a los demonios. Esto se fue rompiendo a través de la oración, la iglesia orando para que Dios quebrante esas prácticas, y gracias al Señor se han ido rompiendo. Pero Villamella fue muy golpeada. Incluso cosas de las que pasan en Haití son producto de maldiciones que ellos han acarreado por causa de su entrega a la oscuridad, de su entrega a la maldad, de su entrega a la brujería. Para nadie es un secreto que Dios ama al pecador.
pero Dios no exonera el castigo. Dios perdona el pecador, pero el castigo viene. Sí, sí, correctamente. Yo no te puedo decir, mira, lo que le pasó esta madrugada a Haití fue porque Dios le está castigando. Porque Dios es misericordioso y Dios, antes de enviar el castigo, envía primero la palabra de arrepentimiento, que fue lo que pasó con Nínive. Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive y dile que de aquí a 40 días voy a destruir Nínive si no se arrepienten. De aquí a 3 días. ¿Qué pasa? Cuando Jonás da la palabra, toda Nínive se arrepintió. Sí, o sea, claro. Antes de Dios mandar el castigo, antes de Dios mandar el juicio, siempre manda a alguien que dé la palabra de arrepentimiento. Perfecto. Pero hay que tener algo claro. Ellos tienen muchos años maldiciendo a Dios, maldiciendo el evangelio, y hay un principio en la palabra que Dios dijo a Abraham: el que te maldiga, maldeciré. Wow. ¿Qué le corresponde a ellos? Reconocer que de la manera que lo están haciendo no es correcta y arrepentirse. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Amén. Y Claro. el que se arrepiente de su mal camino alcanza misericordia. O sea, que estamos hablando es de que necesitan realmente un arrepentimiento profundo, total, para Claro. que estas situaciones no se sigan dando, porque ya, como tú dices, ya no es un secreto de que ellos vienen de una raza africana y que le están persiguiendo esos términos oscuros, y por ende están teniendo situaciones adversas, que están perdiendo familias, casas de años, y están teniendo problemas. Realmente lamentamos este caso. Realmente nuestras oraciones, condolencias para nuestro vecino país Haití. Bueno, ahora mismo vamos a hablar entonces cómo salir de un problema grave en situaciones de cualquier dependencia, tenga que ver económica, tenga que ver con brujería, hechicería, tenga que ver con enfermedades ancestrales, demonios ancestrales, espíritus ancestrales. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el secreto de salir de eso? Es un tema muy específico, y es el poder de la adoración, de la oración. Yo entiendo que tú tienes materia para eso, tienes tiempo en el Evangelio, y quiero que tú me indiques con una base bíblica, y vamos a impartir esta palabra para aquellas personas que tienen necesidades de salir de algún problema, alguna deuda. Hoy es el día de que Dios sana y restaura tu deuda, sana tu corazón, te sana de cualquier enfermedad. Puede entonces dar tu cita bíblica y así iniciar con este poderoso tema, el poder de la oración. Bien, quiero tomar en Mateo capítulo 17, verso 16. Dice así: y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual sacudió al muchacho y quedó sano desde aquella hora. Amén. Vinieron entonces sus discípulos y llamaron a Jesús aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Jesús respondió y dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si dijereis que a un grano de, si tuviereis fe como un grano de mostaza, dijereis a este monte: pásate allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale si no es con ayuno y oración. Amén. Mira, como tú me decías, ¿cómo salir de un problema espiritual o un problema natural? Es sorprendente cómo la oración impacta ambos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico, el mundo que nosotros habitamos, el mundo en el que nosotros estamos, el que vemos. Amén. Este hombre de esta historia que la Biblia registra en el Evangelio de Mateo capítulo 17, muy conocida por cierto, trae su hijo con un problema espiritual Sí.
a los discípulos. Se cree, según investigaciones, que este hombre ya había ido a los médicos y no había podido encontrar solución. De ningún tipo. Se cree que había visitado los brujos, pero tampoco había encontrado solución. Nota algo. A veces uno piensa, y los discípulos de Jesús no sabían orar, porque ellos le hicieron una pregunta en el capítulo 9 de Lucas a Jesús. Sí. Ellos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Bien. Yo estaba investigando, y sí, ellos sabían orar, porque para un judío era fundamental ya a los 4 años conocer completamente el Pentateuco y saber orar. Bien. Pero no era lo mismo orar como los judíos estaban enseñando a como Jesús lo enseñó. Amén. Vemos que en un momento Jesús le dice: no sean como los fariseos, que van a los templos, van a las plazas y oran donde todo el mundo lo vea, hacen grandes alardes, pero su corazón está lejos de lo que están haciendo. Hacen las cosas para que lo vean. Más bien, entren a su aposento y cerrada la puerta. Oye, esto es fuerte. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué pasa en esta historia que acabamos de leer? El problema es que los discípulos todavía no habían experimentado el secreto de la oración. Amén. Ellos sí habían orado anteriormente, pero no habían orado en el secreto. Cuando Jesús desciende, Jesús estaba orando. Fíjate que ellos estaban en el pueblo y Jesús no estaba ahí. Jesús llega y ve la multitud y ve el problema. Y el hombre se le acerca y le dice: Maestro, traje a tus discípulos a mi hijo con un problema y no pudieron sanarle. Entonces Jesús responde y le dice: pero generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Traigan al muchacho. Amén. Tráiganlo. Hay problemas, quiero puntualizar esta parte aquí, en personas que están viendo esta transmisión y van a escuchar este mensaje. Amén. No importa el lugar o el sitio específico del mundo donde tú te encuentres ahora mismo, sea tarde, mañana o día. Escucha bien esta palabra. Para la oración no hay límite, para la oración no hay frontera, para la oración no hay barrera. La oración penetra aún más allá de dimensiones que tú todavía no conoces. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y hay situaciones en tu vida que por más que vayas al médico, por más que vayas a ensalmarte, por más que vayas ante el curandero, hay problemas espirituales que solamente se van a resolver cuando te acerques a Jesús en oración. Amén. Cuando te atrevas a abrir tu corazón a Dios en oración. En oración. La Biblia dice: acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Yo me acercaré a vosotros. Amén. Este hombre, luego de que había agotado todos sus recursos, viene donde Jesús. Jesús viene de orar, de una noche de oración. Esto era costumbre en él. Si notamos varios textos en la Biblia, siempre Jesús, luego que terminaba cualquier actividad durante el día, se apartaba a orar largas horas por la noche. Amén. Y es que la oración es algo profundo, es algo tremendo, porque a través de la oración Dios te permite conocer lo que va a pasar en el futuro, tú estando en el presente.